Muy bien. Ciclo celular. Bueno, ¿qué es el ciclo celular? Podríamos decir, el ciclo celular es como la vida de la célula. Como digamos, la vida de un humano nace y la niñez, la adolescencia, adultez joven, adultez mayor, luego muere. Las células tienen una vida que llamamos ciclo celular. Si esta es una célula, la célula en algún momento aparece, entra en escena y empieza su vida. Ya vamos a ver de dónde aparece. Esa célula empieza su vida. La primera etapa de su vida, que yo siempre digo es como la niñez y la adolescencia de la célula, se llama G1. ¿Qué ocurre durante esa etapa? Durante esa etapa la célula sintetiza activamente proteínas para crecer y prepararse para la etapa siguiente. Lo mismo que la niñez y la adolescencia, sintetizamos proteínas para prepararnos para la etapa adulta. Crece la célula. Entonces la célula crece y llega al final de la etapa G1, llega a un lugar en el cual tenemos que tomar decisión. La célula dice, ¿qué hago? ¿Me pongo a trabajar o no? Ponerse a trabajar implica que la célula se va hacia una etapa que se llama G0. ¿Qué ocurre en la etapa G0? Ahí la célula se especializa. ¿Qué quiere decir que se especializa? Que la célula dice, bueno, yo de ahora en adelante voy a sintetizar esta proteína, esta proteína, esta proteína y esta proteína, y nada más. Y voy a hacer las funciones que corresponden a esa proteína. Por ejemplo, una célula se va hacia fibroblasto y dice, ¿que yo qué hago? Y bueno, yo voy a sintetizar colágeno, elastina, algunos glicosaminoglicanos y nada más. No me pidan otra cosa. ¿Y qué me especialicé? En ser una célula del aparato conectivo. Hay otra célula que dice, no, yo me voy a especializar en sintetizar hemoglobina y eso va a ser también del conectivo, pero especializado del tejido sanguíneo. Y otra va a expresar receptores para neurotransmisores y va a ser una célula del sistema nervioso. O sea, la G0 es una etapa de especialización y la especialización implica reprimir o silenciar, pongamos un término más fácil, silenciar un montón de genes, que esos genes no se transcriban más y que se empiecen a transcribir activamente ciertos genes. La etapa G0. Ahí se puso a trabajar. Y de ahí en adelante una célula cuando encara ese camino es como nosotros, ¿no es cierto? Hasta la adolescencia como que uno dice, bueno, ¿qué va a hacer? Uno lo mira cuando una persona adolescente, ¿qué va a hacer? Y bueno, puede ser astronauta, puede ser jugador de fútbol, médico o delincuente, puede ser cualquier cosa. Pero en general cuando uno ya termina la adolescencia como que se decide, si no, yo voy a ser médico. Y probablemente van a hacer cosas que corresponden a médico, pero no van a ser probablemente entrenarse como para ir a una estación espacial. Entonces eso es la especialización, es como que empezamos a hacer ciertas cosas, pero eso se hace gracias a cierta proteína y a ciertos genes que se expresan. Pero si no ocurre eso, la célula sigue el ciclo y toma lo que se llama la etapa S. La etapa S, ¿en qué consiste? Esta célula tiene ADN, que podemos decir, tiene 46 cromosomas y una determinada cantidad de ADN, una determinada cantidad. Entonces normalmente estos cromosomas nosotros decimos, bueno, tiene 2N cromosomas. ¿Por qué ponemos 2N? Bueno, N valdría 23. ¿Por qué N 23? Bueno, porque recibe 23 mi padre y 23 mi madre. Entonces uno dice, bueno, una célula tiene 2N cromosomas. Y digo, bueno, tiene 2C de cantidad de ADN. ¿Por qué 2C? Y porque recibí una cantidad de mi madre, otra cantidad de mi padre, entonces tengo 2C. Entonces uno dice, bueno, una célula que empieza su vida es una célula N2C. Cuando entra en la duplicación, duplica el ADN. Acá tenemos 46 cromosomas, que esos 46 cromosomas están agregados en pares, ¿no es cierto? Este sería, por ejemplo, un par de cromosomas. Homólogos. Supongo que ya saben que son cromosomas homólogos. Un cromosoma que recibe mi padre, un cromosoma que recibe mi madre, que tienen genes que codifican proteínas para las mismas funciones. Un cromosoma homólogo. Acá se produce la duplicación, entonces al final de la duplicación, ¿qué tengo? Yo voy a tener
2 moléculas de ADN. En realidad no 2 moléculas, mucho más porque están fraccionadas en cromosomas. Pero esas moléculas, los cromosomas quedan pegados a través del centrómero del cromosoma. Por lo tanto, la cantidad de cromosomas sigue siendo la misma. 2N. Pero dupliqué. La célula pasa a ser 4C, porque tengo el doble de información. De ahí entra la etapa G2. Que la etapa G2 que dice, bueno, ahora me tengo que dividir. No me puedo quedar con esto porque es incompatible con la vida, me tengo que dividir. Y entonces entra la división celular. La división celular puede ser mitótica o meiótica. Si fuera mitótica, la división celular tiene varias fases, ¿no es cierto? La profase, metafase, anafase y telofase. Profase, metafase, anafase y telofase. En la anafase se separan las cromátides del cromosoma. Por lo tanto, cuando estoy en anafase, la célula va a ser 4N, 4C. Sigue teniendo la misma cantidad de ADN, pero ahora yo tenía 2 cromosomas, los dupliqué, me quedaron así. Este cromosoma me quedó duplicado, pero me quedó pegado. En la anafase, ¿qué hago? Separo y separo. Entonces, yo tenía 2 cromosomas, ahora tengo 4. Pero tenía tenía acá 2 grupos de marcadores y 4 marcadores. Ahora tengo 4 grupos de marcadores, pero sigo teniendo 4 marcadores nomás. Entonces, por eso, acá era 2N, 2C, porque el número de cromosomas seguía siendo 46, pero acá ya en la anafase como que se separaron. ¿Por qué? Porque tengo que mandar cromosomas para un lado y para el otro. Y entonces esto cuando llega se separa, y esto que me va a dar 2 células por mitosis, esto es mitosis, me va a dar 2 células, 2N, 2C. ¿Está bien? Muy bien. Si fuera meiosis, es ligeramente distinto. Pero la idea era explicar el ciclo celular. Así que bueno, ahí tenemos el ciclo celular aplicado a una mitosis. Si fuera meiosis hay un poco de cambios, pero para no dejarlo incompleto, si fuera meiosis, yo voy a tener 4 células, no 2, que son haploides, un N, un C. Es decir, en algún momento son 4N, 4C, me tiene que dar la suma. Si 4N, 4C me tiene que dar 2 y 2, y si vino para acá es todo 1 y 1.